Listo. Excelente. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias que pudieron asistir a este webinar. Estamos súper contentos de que cada vez más gente esté interesada en este tema sobre contaminación plástica y en aportar justamente para desarrollar soluciones que ayuden a resolver esta problemática. Entonces, me gustaría empezar introduciendo a Plastic Oceans México. Muchos pues ya nos conocen, pero para los que no, somos una organización sin fines de lucro internacional. Nuestra sede está en Estados Unidos, tenemos oficinas en Canadá, en Chile, en Europa, y bueno, nos dedicamos principalmente a hacer contenido audiovisual. Hacemos documentales justamente para comunicar pues este mensaje tan importante, y además también desarrollamos e implementamos programas educativos en escuelas y universidades. Todo con el fin justamente pues de desarrollar soluciones que ayuden a revertir el problema de la contaminación por plástico. Ahora bien, quiero recalcar que nosotros no estamos en contra del plástico para nada, pues el plástico es muy útil. O sea, mi celular está hecho de plástico, mi computadora está hecha de plástico, mi coche tiene también plástico, y hay productos que yo utilizo en mi vida diaria que pues tienen plástico y que son muy útiles. Sin embargo, lo que desaprobamos pues es el abuso y la irresponsabilidad en su producción, en su consumo, su disposición inadecuada y también la falta de su aprovechamiento debido a un error de diseño, simplemente, porque la basura en realidad es un error de diseño. Entonces, no debemos seguir produciendo infinitamente con recursos que son limitados y que además hacemos desechables. Es por eso que el día de hoy convocamos a 5 personas que representan sectores que son clave para desarrollar soluciones que sean tanto realistas como también lo suficientemente ambiciosas para resolver esta problemática. Y bueno, cabe mencionar que el objetivo de este webinar es abrir diálogo. Queremos que los sectores que están involucrados y que consideramos clave en esta batalla abran espacio para platicar sobre sus objetivos y necesidades y que encontremos puntos de intersección para poder formular lineamientos que sean, como ya mencioné, realistas, pero también ambiciosos para resolver la problemática sobre contaminación por plástico en el contexto mexicano. Y bueno, sin más por el momento, les presento a el senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración de Empresas por Babson College. Se desempeñó como pasante en la firma Basham, en el área de propiedad intelectual, y Tasher Profit and Good en el área de Derecho Financiero. Es emprendedor, es cofundador de Plastic Oceans México. Actualmente es senador de la República con licencia, fungió como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y es integrante de las comisiones de Justicia, Administración y de Ciencia y Tecnología. También tenemos como invitado al ingeniero Aldimir Torres. Él, bueno, es ingeniero químico con posgrados en química orgánica y polímeros, cuenta con 30 años de experiencia en polímeros, procesos y aditivos. Actualmente es director general de Plastic Additives en México, proveedor de aditivos para PVC, poliolefinas, poliuretano y plásticos de ingeniería. Es director general de Funcomex, es fabricante de compuestos plásticos. Es asesor técnico comercial de Grupo ATSA, productor de cargas minerales no metálicas apropiadas. Es presidente del Comité Técnico de Certificación y de Comité de Transparencia en el Centro Nacional de Certificación de Productos. Es catedrático en el Centro Empresarial de Plástico, Aditivos y Polímeros, con una trayectoria de más de 20 años y actualmente preside la Asociación Nacional de la Industria del Plástico. También tenemos como invitado a Antonio Manjares Rojas. Él es presidente de la Asociación Mexicana por los Derechos del Reciclador. Nacido en la Ciudad de México, es un empresario mexicano del reciclaje con la misión de preservar el medio ambiente y generar bienestar social. Es la tercera generación de recicladores ubicados en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Forma parte del comité directivo de la Asociación Mexicana por los Derechos del Reciclador, MEXIDER. Como director de la asociación, está enfocado en profesionalizar el gremio para brindarle a la sociedad una solución ambiental que beneficie el futuro ecológico y económico del país. También tenemos de invitada a la ingeniera Lisette Cordero. Ella es ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, apasionada por el tema de reciclaje desde hace 10 años.
Tiene experiencia en el ámbito de investigación de mercados, comportamiento del consumidor y análisis de datos. Trabajó en Nielsen y empresas de consumo masivo. También es cofundadora de Ecolana, la empresa social que busca cambiar el paradigma del manejo de residuos en México a través de una plataforma digital que ayuda a ciudadanos, centros de acopio, marcas de consumo y recicladores. Y por último, tenemos a la licenciada Estefanía Nevares Bernal. Ella es abogada asociada en Mejía Guitzar y Carl, egresada de la Universidad Anáhuac, y en 1996 se integró como abogada en Basha, formando parte del área ambiental y administrativa de la firma. Se especializó en Derecho Ambiental mediante la participación en cursos y maestrías impartidas tanto en el país como en el extranjero. Posteriormente fue funcionaria de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Estados Unidos. Tiene amplia experiencia representando empresas multinacionales haciendo negocios en México en temas que van desde el diseño de proyectos en zonas de relevancia ambiental, la elaboración e implementación de programas de manejo sustentable de las empresas, programas de remediación de suelos contaminados, proyectos de cambio climático, litigio ambiental y otros. Bueno, ellos son nuestros invitados. Ahora les explico la dinámica, la cual, pues bueno, será la siguiente. Primero, el senador Eduardo Murat nos va a dar una breve presentación sobre la problemática del plástico de un solo uso y el trabajo que se ha hecho a nivel legislativo en México. Y después vamos a abrir una sesión de discusión con 3 rondas de preguntas para todos los invitados, en donde abordaremos temas como la responsabilidad extendida y compartida del productor y generador de residuos plásticos. 2, las soluciones en que cada sector puede trabajar acorde a sus capacidades y necesidades. Y finalmente, ¿qué necesita cada sector para impulsar dichas soluciones en el contexto mexicano y qué necesita también de los demás sectores? Es decir, por parte del gobierno, por parte de la industria del plástico, por parte de las empresas de consumo, el acopio y la ciudadanía. Cada ponente tendrá máximo 5 minutos para contestar a cada pregunta. Cuando estén llegando al minuto 4, yo les voy a ir avisando para que puedan terminar la respuesta a tiempo. Y bueno, sin más por el momento, pasamos a la ponencia del senador Murat. Les voy a compartir mi pantalla. Valentina, ¿me puedes hacer host, por favor? ¿Cómo están todos? Les agradecemos mucho que se hayan conectado el día de hoy. Sabemos que su tiempo es muy valioso y la verdad nos da mucho gusto ver que mucha gente se conectó y que están interesados en este tema. Creo que es un tema muy importante, no solamente a nivel México, sino a nivel global. Entonces, pues yo les quiero dar las gracias a nombre de todos. Y bueno, pues comenzamos. Voy a tratar de presentar para lo que yo creo que son los conceptos más importantes del tema de los plásticos. Entonces, empiezo con esta diapositiva en donde lo que presento, si puedes ir exacto, donde presento, hay una tensión entre amantes del plástico y personas que son antiplástico. Entonces, pues esta tensión existe en la sociedad y pues la tenemos que aprender a llevar y eso es lo que vamos a tratar de hacer y para eso son estas pláticas y creo que debemos de involucrarnos todos en esta conversación. Vamos a la siguiente diapositiva. La situación actual que no debe de continuar, hay más de 7,000 millones de piezas que terminan en los océanos, que generalmente caen a través de los ríos. Estamos contaminando nuestros océanos y bueno, pues esto no puede continuar de esta manera. Vamos a la siguiente diapositiva. El crecimiento del plástico desde 1950 se ha tornado exponencial. Aquí tenemos una gráfica, solamente se las presento para que se den una idea. Uno cree que esto existe más de 50 años, pero no, la realidad es que esto tiene no más de 70 años, empezó en 1950 más o menos. Vamos a la siguiente diapositiva. Creo que lo más importante pues, es la educación ambiental. Tenemos que trabajar para esto. Las 3 R's ya no son suficientes. Reducir, reutilizar y reciclar. Tenemos que ir hacia repensar y rediseñar. La siguiente diapositiva de lo que habla es del monitoreo y seguimiento. Tenemos que tener instituciones que nos den información fidedigna para que podamos
tener una conversación civilizada entre los distintos actores relevantes. La siguiente diapositiva de lo que habla es de pues, la gran interrogante, prohibición o regulación. Yo creo que debemos de regular todo lo que se pueda regular y debemos de prohibir todo lo que se deba de prohibir. Y pues por supuesto yo consideraría a los plásticos de un solo uso, que son popotes, bolsas de plástico, unicel, envolturas, tapas de botella. Esos los debería de considerar por lo menos la industria, las organizaciones no gubernamentales y las autoridades. La siguiente diapositiva habla de la composición de residuos en México, de lo que hablé un poquito al principio. Y bueno, pues lo que te dice es que se generan alrededor de 53 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales el 10% son plásticos. Y en esta diapositiva vemos la composición, el 38% son residuos orgánicos, el 40% son susceptibles de reciclaje y el 22% poco viables de aprovechamiento. La siguiente diapositiva habla de la competencia. La competencia es muy sencilla, se divide en tres. En la parte federal, la parte que tiene jurisdicción sobre los residuos peligrosos, la parte estatal que tiene jurisdicción sobre los residuos especiales y la parte municipal o las alcaldías que tienen la jurisdicción sobre los residuos sólidos urbanos, y esto se rige por el artículo 115, fracción tercera, inciso C de nuestra Constitución. En la siguiente diapositiva, nada más menciono muy rápido, si quieres vete a la siguiente. ¿En dónde me quedé? Te quedaste en lo último de la competencia de la población. ¿En dónde, perdón? Constitucional es lo que rige el manejo de los residuos sólidos urbanos, y bueno, pues esto lo debemos de debatir porque toda la responsabilidad cae sobre los municipios, y ahí es donde entra el plástico. Entonces nos podemos ir a la siguiente diapositiva, a la siguiente, y aquí me quiero detener. En el Senado y en la Cámara de Diputados se han presentado 40 iniciativas que tocan el tema de los plásticos. Yo tuve oportunidad de presentar dos, una con mi grupo parlamentario y otra con un senador de cada partido político, que esto lo que te dice es que pues todos estamos preocupados y por supuesto todo esto ya ha sido recogido de la sociedad civil, que nos lleva a la siguiente diapositiva, en donde ¿cómo podemos participar? Bueno, podemos participar de dos maneras. La sociedad lo que puede hacer es crear algún tipo de presión social, algún tipo de gobierno, crear un poco de vergüenza hacia los gobiernos, y seguir el proceso legal, ¿no? Y utilizar de esta manera la presión legal para que se generen los cambios que se deben de dar en la sociedad, para llevarnos beneficios en la comunidad, ¿no? La siguiente diapositiva habla de los tratados internacionales, que también es otra herramienta. Quiero decirles que en el tratado que se acaba de firmar, el USMCA, se acaba de contemplar un capítulo, que es el capítulo 24, que tiene que ver con el tema ecológico. Entonces, eso es muy bueno. La siguiente diapositiva habla de la innovación, que creo que es ahí donde vamos a encontrar la solución. Todas estas empresas que vemos ahí, que son las grandes corporaciones que tienen sus corporativos en Estados Unidos o en Europa o en Asia, pues deben de entrarle al desarrollo y a la investigación para buscar nuevos productos. Y creo que ahí es donde va a venir el cambio junto con las autoridades. En la siguiente. Creo que se puso en mute, Eduardo, ¿no? ¿Me están escuchando? Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Una disculpa, no sé qué pasó. Y Sí.
Entonces, la economía circular lo que nos lleva pues, es regresar a lo básico, ¿no? Como cuando regresábamos los cascos de refresco a las compañías o regresábamos los casquillos de la leche, que eso sucedió hace mucho tiempo. Algunos de ustedes seguramente estaban muy pequeños. Y bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva, Mariana. Aquí menciono algunas acciones con visión, en donde yo creo que debemos de integrar lo que es el etiquetado, la responsabilidad extendida, la responsabilidad compartida, los incentivos, los impuestos, los subsidios, todo esto con acciones de visión en donde estén todos los actores relevantes representados para que de alguna manera puedan entrarle a las soluciones, ¿no? Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí menciono solamente la jerarquía de los residuos y la Agenda 2030, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y lo que busca Naciones Unidas es a través de estos objetivos, pues lograr que se aterrice a nivel ciudadanía todas estas soluciones de las que vamos a platicar el día de hoy. La siguiente diapositiva. La siguiente. Y bueno, me quiero parar aquí. Creo que esta frase me gusta mucho, es del Dalai Lama. Si tú crees que no puedes hacer una diferencia, pues trata de dormir con un mosquito. Todos podemos hacer una diferencia y debemos de participar. Y bueno, vámonos a las últimas 4 diapositivas para que les explique. Si quieres, bríncate esta porque ya hablé de los ODS. Bueno, aquí me quiero detener. Aquí voy a hablar un poco de lo que son las externalidades negativas. Y las externalidades negativas básicamente lo que es, pues son los costos que muchas veces son intangibles. Es un concepto de economía, de la teoría de la economía y de derecho, que lo que te dice es, bueno, pues hay una serie de costos que no están cuantificados y que no están contabilizados. Entonces, ¿quién debe de pagar por ellos? Esa es la gran interrogante, ¿no? Y va muy de la mano con lo que es la responsabilidad extendida. Y vete a la otra diapositiva, que con esto voy a terminar, Mariana. Bueno, aquí nada más menciono para que tengan una idea, por año cada persona utiliza 650 bolsas de plástico y alrededor de 200 popotes. Yo creo que son más, pero bueno, esos datos los saqué de internet. Y en la última diapositiva lo que quiero decir es pues, lo que se hizo en el Senado de la República, que no me quiero explayar mucho porque no se trata de eso este simposium, este panel, pero bueno, lo que estamos tratando de hacer, hicimos 8 talleres que cubrieron cada una de las problemáticas y de todos estos conceptos que acabo de hablar. Bueno, 1 es la terminología, 2, educación ambiental, 3, etiquetado, 4, economía circular, 5, responsabilidad compartida y extendida, 6, manejo de residuos, 7, conclusiones y 8, innovación, en donde participaron una serie de emprendedores buscando soluciones. Y lo que estamos tratando de hacer es básicamente lo que se hizo en Australia, tratar de encontrar una solución que cubra las mayores necesidades, tratar de homogeneizar las 40 iniciativas que se han presentado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para encontrar una solución común. Y al final, en algunas áreas estamos de acuerdo. En otras áreas, las organizaciones no gubernamentales y la industria no está de acuerdo y probablemente no va a estar de acuerdo. Entonces, la solución va a venir a través de la democracia, a través de la participación y a través de la decisión de la mayoría. Y eso es lo que va a suceder en algún día. En algún día. Y Australia creo que es un muy buen ejemplo. Siempre lo menciono porque tuvieron el mismo problema. Crearon leyes estatales, leyes municipales y crearon mucho desorden en donde se afectaron tanto la industria, los ciudadanos y las autoridades. Y bueno, pues esa es la introducción. Me pidieron que fuera rápido. Esta presentación generalmente la hago en 20 minutos, pero bueno, lo logré en 12 minutos. Entonces, comencemos. Muchísimas gracias. A ver, te regreso el mando, Valentina. Espérame, porque ya no te encuentro.
Ahí está. Pues bueno, justo muchas gracias, senador Murat, por tus palabras. Creo que es un insight de 10 minutos sobre toda la problemática y todo el trabajo que se ha hecho a nivel legislativo. Y pues bueno, a mí me gustaría reiterar, o sea, regresando un poco a la problemática, o sea, cómo podemos pensar que un producto que es prácticamente indestructible pueda ser desechable, ¿no? Y tomando un poco las cifras que mencionaba, o sea, que México genera 53.1 millones de toneladas de residuos, de los cuales el 50% de residuos sólido urbano. Esos son 26.5 millones de toneladas. El 10% es residuo plástico. Esto equivale, o sea, para ponerlo en perspectiva, a 110 torres latinoamericanas, o bien a 17.700 ballenas azules al año. Ahora bien, solamente se recicla alrededor del 10%. Estas cifras vienen de Semarnat del 2015, por lo que es importante agregar un porcentaje significativo dado el incremento en la producción y en el consumo de los últimos 5 años. Entonces, pues bueno, si solamente se recicla el 10%, significa que lo demás acaba, como bien sabemos, en el medio ambiente, en nuestros océanos, en tiraderos clandestinos o peor, se quema, lo cual pues está teniendo afecciones gravísimas tanto en el medio ambiente como en la salud de nuestros ciudadanos, ¿no? Ahora bien, me gustaría hablar en nombre de muchas otras organizaciones, principalmente, como mencioné, por nuestros ciudadanos y nuestros niños. Celebramos el esfuerzo que se ha hecho a nivel legislativo durante estas mesas de trabajo en donde pues, estuvo involucrada la industria del plástico, estuvo involucrada la academia, las ONGs, la sociedad civil, y todo esto para llegar a una resolución. Sin embargo, no ha sido suficiente, pues este acuerdo al que se llegó sobre la economía de los plásticos en México no es jurídicamente vinculante, ni obliga a los responsables a activar soluciones que sean ambiciosas, que de verdad generen un cambio para llegar a las metas que se acordaron o que, bueno, bien cada sector se tiene, ¿no? Entonces, hoy nos gustaría reabrir ese diálogo entre los actores involucrados que hoy representan estas 5 personas que invitamos. Y bueno, con esto paso a las preguntas. Empezando con el ingeniero Aldemir Torres. ¿Qué opina usted sobre la responsabilidad extendida y compartida del productor, generador? ¿Se debería de implementar? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Es Mariana, Eduardo, a todos muy buenas tardes. Primero, entrando en contexto, déjame corregir un par de cosas. El dato real es que en el mundo la tasa de reciclaje es 14.5%. En México estamos por encima del 20%. Tenemos la segunda planta más importante del mundo en reciclaje de PET grado alimenticio y la más eficiente de América, no de América Latina, de América en poliolefines. Hemos hecho esa tarea. Cuando me eligieron presidente, yo les decía que tuviera mucho cuidado de elegirme porque me considero ecologista, porque soy un nadador de aguas abiertas. Si vas a mi casa te das cuenta que tengo mucho cuidado en las lluvias, en la energía solar, en el sol, en el manejo de residuos. Pero es complicado cuando la responsabilidad se extiende únicamente en una dirección, porque la responsabilidad tiene 3 vértices, es un círculo virtuoso que tiene 3 partes del pie. Es la sociedad, es la autoridad y es la industria. Y hoy cuando no tenemos, por ejemplo, como reciclador, la opción de poder comprar o traer materiales para obtenerlos de la basura, primero, ¿por qué llegó a la basura? Porque lo dijiste muy bien, Mariana, es una equivocación de diseño que los materiales lleguen ahí, no tienen que llegar. En el plástico, cuando vemos en la basura, plástico no vemos basura, vemos materia prima de muy alto valor que se encuentra en el lugar menos adecuado. Pero ¿quién es el responsable de que ya hablar de responsabilidad es muy, muy complicado? ¿Quién es responsable de que la tortuga tenga el popote en la nariz? Y eso lo he dicho muchas veces, Mariano. La gente que lo tiró por el auto y no tiene ninguna responsabilidad. La gente que no gestionó un manejo de residuos adecuado, ni su valorización, o la gente que lo fabricó. Y la respuesta es muy simple, los 3. Entonces, si eres parte del problema, eres parte de la solución y los 3 tenemos que trabajar coordinadamente. No basta nada más con prohibir, como lo dijo Eduardo, tenemos que regular, tenemos que ir a una ruta adecuada y si hay que prohibir, prohibamos lo que es lo que requerimos. Pero también es un problema muy serio que tengamos un país que sea el líder de América en la generación de basura per cápita. Estamos muy por encima de países como Chile, Brasil, República Dominicana y Argentina, que somos los top 5, pero estamos encabezando la lista. Y además vivimos una sociedad sobreempacada.
porque no es posible que te compres una caja de cereal que tenga un lleno a la mitad, la bolsa interna, o que una caja de galletas tenga 5 capas de empaque. Pues tenemos que trabajar en muchos matices, pero sí tenemos que tomar cada uno de nosotros la responsabilidad desde el ángulo que nos corresponde, por eso abogamos mucho por la responsabilidad compartida. No es únicamente un jugador, somos 3, y los 3 tenemos que tomar de manera muy seria esta responsabilidad. Muchas gracias, Aldemir. Nada más nos podrías repetir quiénes son esos 3 actores clave. Los actores clave que forman parte del PAI virtuoso, del círculo virtuoso, somos sociedad, industria y gobierno. Simplemente, todos cabemos ahí de alguna manera. Entonces tenemos que trabajar. Quítale una parte al PAI, al círculo, y la rueda no camina, Mariana. Quítale 2, menos. Entonces tenemos que trabajar de la mano y además responsablemente. Muchas gracias, ingeniero. Con esto pasamos con la ingeniera Lisette Cordero. Si nos puedes contestar esta pregunta, ¿qué opinas sobre la responsabilidad extendida y compartida y si se debe implementar? Muchas gracias, Mariana, por la invitación al foro. Saludos, Eduardo, Aldemir y Antonio. Realmente, y bueno, y Estefanía, obviamente, yo creo que el tema de la responsabilidad compartida se tiene que hacer, o sea, todos tenemos un poco como lo que dice Aldemir, todos tenemos esta responsabilidad aquí. El consumidor debe de quitarse esa excusa de que al final revuelve sus residuos y entonces ¿para qué separo? ¿Para qué hago? Si realmente lo que hago no vale la pena. El gobierno tiene que poner y establecer muy bien los papeles de cada uno de los actores que están dentro de la cadena, o sea, se debe de respetar y debe de establecer qué debe hacer cada uno, o sea, porque si no hay nadie que ponga las reglas del juego, cada quien va a seguir haciendo lo que quiera o voluntariamente va a hacer las cosas. Y por el lado de las empresas, claro que sí, las empresas deben de ayudar, de darles herramientas a los consumidores y también de darles herramientas al gobierno para tomar acción. Entonces, y bueno, yo por otro lado también agregaría que los acopiadores también son una parte súper importante dentro de la cadena. Yo los dejaría dentro, al igual que las plantas de reciclaje. Ya estamos agregando más actores a la cadena, pero realmente ellos hacen el acopio en México y en Latinoamérica y que también deben estar incluidos, porque ya lo llevan haciendo durante muchos años y debemos de fortalecer esa cadena que ya existe. No debemos de inventar el hilo negro, sino debemos de fortalecer esa cadena. Entonces, mi responsabilidad es como consumidor, como empresa, como gobierno y fortaleciendo las cadenas de acopio que ya tenemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Lisette. Con esto paso con Antonio. Hola Mariana, muchas gracias por la invitación. Lisette, muchas gracias también por tomarnos en cuenta. Bueno, yo quiero comentarte que con respecto a lo que tú dices, nosotros somos el grupo, está formado por recicladores, ya lo decía el ingeniero Aldemir, finalmente a los que están castigando más, pues es la parte importante que estamos haciendo nosotros. Nosotros hemos acercado con autoridades y nos dicen que somos un muy bien necesario porque realmente hacemos una tarea ecológica, ambientalista, al estar retirando de las calles productos reciclables o productos sólidos urbanos, como ya ahora se les ha mencionado. Y te lo digo porque de las generaciones que estaban, pues nosotros eran desperdicios industriales valorizables. Todo esto, te digo, somos castigados, ¿por qué? Porque los permisos que se requieren para tener un centro de acopio, para poder hacer la limpieza, la separación de los materiales residuos, no se nos están otorgando. De hecho, en un catálogo de comercio por parte de Seduvi, no hay como tal un permiso que te avale tener un centro de acopio para reciclar y para separar los residuos sólidos. Una tarea que bien comentó el ingeniero Aldemir, es un conjunto que la sociedad no está preparada, no está educada. Nosotros que somos recicladores sí lo hacemos. Él comentaba, o sea, somos ambientalistas y reciclamos en casa, procuramos el agua.
comentaba el senador Murat, regresar a la parte donde antes era con envases de vidrio y que se tenían que devolver para regresar. Eso se quitó porque empezamos a tener en México problemas de agua que se ocasionaba, y entonces imagínate, si regresamos otra vez a la parte del vidrio, pues nos vamos a meter en otro problema porque tenemos problemas de agua, ¿no? Entonces, ahorita la parte importante que comentabas es la parte con las empresas, y yo estoy muy de acuerdo, que a la empresa se le regule que los materiales que genere para después de su consumo sean reciclables, que realmente estén comprometidos a hacer empaques, a hacer embalajes que sean 100% reciclables. Y que en esta parte entremos nosotros, los centros de acopio, los recicladores, para la captación de estos materiales, para darles la diversidad que se tiene que dar, la separación que se tiene que hacer, para que todo esto, nosotros venimos haciendo una economía circular desde hace años, porque realmente el material que se crea en las calles o que se crea después del consumo, nosotros lo recuperamos, hacemos esa recuperación, hacemos la separación como se tiene que hacer para poder hacer moliendas en el caso del plástico. La bolsa, siguen manejando que es una bolsa de un solo uso. Entraríamos en muchos detalles, porque si la bolsa realmente llegara a los centros de acopio para su separación, podríamos mandarla a los lugares destinados que se dedican a la molienda del plástico para volver a producir otro material. Se produce materia prima que a su vez se va a convertir en un material que va a ser otra vez 100% reciclable, y no nos vamos a meter a cuestiones de cartones a más tala de árboles, en plásticos a la producción del petróleo y demás, siempre y cuando los materiales sean 100% reciclables. Entonces, si retomemos esa parte, estoy muy de acuerdo con el ingeniero. Creo que el engranaje principal es, sí, también a sumar a las empresas a que hagan los productos 100% reciclables, los acopiadores, los empresarios, productores de materia prima, y el producto final. El producto final que va a ser el mismo que van a consumir las empresas que ya tengan ese material 100% reciclable. Claro, sí, que sea reciclable y que sea factible, ¿no? Porque en teoría todos los plásticos son reciclables. O sea, bueno, técnicamente todos los plásticos son reciclables. Sin embargo, para muchos de ellos pues no hay acopio ni infraestructura en México, por lo menos, para ser tratados. Porque no se nos ha dado la oportunidad, te repito, o sea, las prohibiciones para los documentos, para los permisos, en SEDEMA tenemos que esperar más de un año para que nos den un permiso del manejo de residuos sólidos, y si bien nos va, te lo otorgan, y si no, tenemos problemas. En SEDUBI es lo mismo. Entonces, digo, si realmente somos una necesidad muy grande aquí en la Ciudad de México y en todos los demás estados, pues requerimos de que realmente seamos reglamentados para poder trabajar y podamos hacer ese papel de la recolección y el acopio de los materiales reciclables. Claro. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por tu participación. Con esto seguimos con la licenciada Estefanía. ¿Qué crees que se debería de implementar la responsabilidad extendida y compartida del productor generador? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Coincido que, bueno, desde luego la responsabilidad extendida y compartida son conceptos distintos. Yo coincido en que se debe de implementar una responsabilidad compartida. La legislación ya la incluye un poco en el principio de quien contamina paga. El que genera los residuos, el que genera los productos que a final de cuentas se convierten en residuos, tiene una responsabilidad por su manejo. El problema que nosotros vemos es que no hay claridad acerca de las obligaciones que cada una de las partes tiene, ¿no? Como se ha comentado ampliamente, tanto el gobierno como el sector de la sociedad, como los empresarios, son una parte importante para que esto funcione y fluya. Sin embargo, la legislación es muy abierta como existe ahorita y como hemos revisado algunas de las propuestas en las que pretenden imponer solamente a la empresa una gran carga de responsabilidad sin definir cuáles van a ser los apoyos, cuáles van a ser las partes que van a tener tan siquiera el gobierno, pero la sociedad es difícil, ¿no? Me parece que hay una
un problema importante de una falta de continuidad en el cumplimiento de las legislaciones, por ejemplo, municipales. Y entonces eso impide mucho que la empresa quiera implementar programas autofinanciados que necesitan mucho tiempo para que surtan conclusiones buenas, ¿no? O sea, hay iniciativas que imponen las obligaciones de financiar el manejo integral de residuos, pero estas iniciativas se tiene que hablar de una financiación en colaboración con el gobierno, como lo acabamos de escuchar. El gobierno tiene que implementar incentivos, tiene que dar exenciones de impuestos, tienen que dar facilidades para los plásticos, para las autorizaciones, para implementar programas de manejo. No se nos olvide que hay muchos de estos materiales que tienen programas de manejo que simple y sencillamente no se implementan porque no le interesa de alguna manera a la industria y al gobierno darle seguimiento y hacer exigibles esos programas de manejo, ¿no? Entonces, en conclusión, un poco sí, desde luego la responsabilidad compartida, desde luego de las tres partes, pero con reglas claras, con reglas claras, definidas, en las que den certidumbre a las inversiones, porque al final de cuentas las empresas tienen que invertir, pues, personal, tiempo y financiamiento, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Estefanía. Sí, yo creo que es una mezcla entre la responsabilidad compartida y, más bien, la responsabilidad extendida se formula a través de la responsabilidad compartida entre los que son productores, generadores, etcétera, ¿no? Eso me llevo yo. Bueno, muchas gracias. Pasamos con el senador Murat. ¿Qué opinas de la responsabilidad extendida y se debería de implementar? Muchas gracias, Mariana. Bueno, yo quiero, antes de contestar la pregunta, mencionar la jerarquía de los residuos, que es 1, prevención, 2, minimización, 3, reuso, 4, reciclaje, 5, valorización y 6, disposición final. Yo creo que eso es muy importante. Y quiero retomar algo de lo que dijo Aldimir y de lo que dijeron los demás panelistas. Yo creo que ninguna solución va a venir necesariamente solamente de uno de los actores. Yo creo que son múltiples soluciones. Al final platicaré un poquito más de eso. Y lo que debemos de buscar es eso, ¿no? No es solamente la responsabilidad extendida o la responsabilidad compartida. Yo creo que en algunos casos se debe de implementar la responsabilidad compartida y en algunos casos se debe de implementar la responsabilidad extendida. Y bueno, retomar lo que dije en la presentación, ¿no? Las externalidades negativas, que es un concepto de economía y derecho que idearon Richard Posner, el juez de Chicago, y Robert Cutler, que da clases en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, pues ellos analizan básicamente los comportamientos de los ciudadanos y de las empresas. Entonces, tenemos que fijar en dónde y en quién deben de caer estas responsabilidades, ¿no? Y por eso, pues, yo creo que yo sí estoy a favor de que se implemente la responsabilidad compartida, que ya existe, como lo acaban de mencionar, y en algunos casos la responsabilidad extendida, pero deben de ir de la mano de subsidios, deben de ir de la mano de incentivos fiscales y económicos, porque no debe de recaer solamente en las empresas. Y también tenemos que diferenciar. Hay empresas grandes, corporaciones, como las que mencioné en la presentación, los Procter & Gamble, los Kimberly Clarks, Coca-Cola, Pepsi, Uber Eats, Soriana, Walmart, todas estas grandes empresas que tienen más recursos. Ahora, no por eso deben de llevar mayor responsabilidad. Me pusieron el ejemplo el otro día de Cuervo y bueno, Cuervo tiene una planta de reciclaje de sus residuos de vinaza y al final
pues invirtió una gran cantidad de dinero en esa planta para tratar el agua y sus residuos. Y las empresas pequeñas, las tequileras pequeñas, no han hecho esas inversiones. Entonces, debe de ser justo y debemos de reconocer y lo debemos de hacer de manera diferenciada. Les pido que todos, si pueden apagar sus micrófonos para que no se cruce la plática de los panelistas. Y bueno, concluyo con eso. Yo creo que debemos de encontrar un justo medio y en algunos casos responsabilidad compartida, en algunos otros casos responsabilidad extendida y buscar quién y en quién debe de recaer los costos sociales. Muchas gracias, Mariana. Excelente, gracias. Bueno, con esto pasamos a la pregunta 2. ¿Qué soluciones se deben de trabajar en tu sector y los demás sectores, o tu sector con los demás sectores, para llegar a las metas de reducción de impacto por residuo plástico e impulso al reciclaje que se han estipulado en el Acuerdo para la Economía de los Plásticos en México? Empezamos con la ingeniera Lisette Cordero. Desde mi punto de vista es entender qué porcentaje de los, por ejemplo, si lo veo desde la perspectiva de todos los actores que hemos hablado, desde el punto de vista de las empresas, y no solamente es industria plástica, sino vemos como industria total a quienes ponen los productos en el mercado, es entender que el producto debe de ser reciclable, o por lo menos hacerle, ¿por qué no entonces le hacen al consumidor ver que el producto no es reciclable? Realmente aquí hay un tema que el consumidor está muy confundido y realmente está, no engañado, pero está confundido. Y aquí es donde yo diría, el gobierno aquí tiene que poner las reglas para los productores y por lo menos aplicar un ecoetiquetado donde te diga, esto sí se puede reciclar, esto no se puede reciclar. Y ya el consumidor decidirá si quiere consumirlo o no quiere consumirlo. Entonces, en primer lugar, que las empresas abran justo esta información al consumidor y que el consumidor ya pueda tomar una decisión informada de los productos que consume. Por otro lado, también creo que falta una infraestructura para poder reciclar todos los plásticos que ponemos en el mercado. Si bien tenemos muy buenas tasas de reciclaje de PET, de HDP, pero todavía nos falta de muchos otros plásticos, como lo son los plásticos flexibles. La verdad es que lo único que se comercializa actualmente es el LDP, el HDP en flexible, pero de ahí en fuera realmente hay muchísimos otros más plásticos y laminados que no se están acopiando y no están generando ni siquiera empleos y pues se siguen vendiendo los productos en esos materiales. Entonces, realmente, pues abrir la información para que todos sepamos y podamos tomar mejores decisiones. Al gobierno también darle todas estas herramientas para que pueda tomar las mejores decisiones, porque si bien no pueden ser expertos en todas las materias, pero sí podemos ayudarles y sí podemos darles la información para que puedan tomar mejores decisiones y, como decía antes, enfocar, ok, si tú vas a reciclar, ¿cuánto tienes que reciclar empresa y qué necesitas? ¿Necesitas poner una planta de reciclaje porque este tipo de plástico no se recicla? ¿Qué necesitas para llegar ahí? Y bueno, y el consumidor, involucrarlo cada vez más con acciones mucho más concretas. Algo que para mí me genera mucho conflicto es que por ley las empresas necesitan tener la separación de residuos en orgánico, inorgánico y inorgánico reciclable, pero realmente no sabemos, o sea, están muy bonitos esos contenedores, pero después no sabemos qué pasa ahí, o sea, solamente se está buscando la separación, pero no realmente la correcta disposición al final. Entonces, también creo que hay que asegurarnos que lo que se ponga en las leyes, y por lo menos en la Ciudad de México con la norma 024, se esté cumpliendo. Y hay que darle al consumidor la forma fácil de hacer las cosas, involucrarlo, pero fácilmente. Entonces, bueno, creo que esto es lo que principalmente yo creo que falta para poder llegar allá. Muchas gracias, Lisette. Aldimir, ¿qué soluciones se deben de trabajar en tu sector y en los demás sectores para llegar a estas metas de reducción de impacto por los residuos plásticos e impulso al reciclaje en México? Va a ser complicado que en 3 minutos trate de cubrir todo esto. Primero hay que entender esos compromisos
que hacia el 2030 afirmamos que los empaques sean, el empaque, el envase y el embalaje sean reutilizables, reciclables, sean compostables o aprovechables al 100%. Que además tengamos una tasa de acopio en PET del 80% y 45% en el resto de los plásticos. Y que además tengamos una tasa, un contenido de material reciclado para el 2025 como paso inicial al menos del 20%. Yo sigo diciendo que es insuficiente, porque la gente sigue pensando que nada más tenemos esa R importante que es el reciclaje. Y Eduardo nos hablaba de 5. De hecho, hay 10 Rs, pero 5 basta. Pero hay que acudir a todas las 5. No, economía circular no es reciclar y no basta con reciclar. Tenemos que reducir, es cierto. Vivimos un sobreempaquetamiento. Los líderes de marca están trabajando fuertemente, Mariana, en el rediseño de muchos productos que absurdamente no pueden seguir operando. Tenemos que entender el repensar, tenemos todos que repensar nuestra posición en el camino. Y por supuesto, además tenemos que promover el reuso. Y el ejemplo del reuso son las gentes de menos recursos, Mariana, que una botella, una cubeta de pintura acaba como elemento para transportar o almacenar agua y acaba después como maceta. O la camiseta pasa por todos los 5 hijos de la casa, o el contenedor de crema se convierte en un contenedor para la comida y el lunch del marido. Eso es reducir y eso es reutilizar. Y tenemos que entender esos conceptos. Y lo que requiere el sector como tal, en donde tenemos que trabajar, es en eso, en entender que tenemos muchas R's en consecuencia. Y una R adicional que tenemos que tener todos perfectamente latiendo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, es la responsabilidad. Porque, ¿sabes cuántas multas hay por tirar una colilla de cigarro por la ventanilla, Mariana? ¿Alguien sabe de cuántas multas hay? No vayamos lejos. Ciudad de México y Estado de México. ¿Saben cuántas multas hubo en el 2019? Se sorprenderían, porque no hay multas. ¿Por qué? ¿Y saben cuánto cuesta en el Estado de México tener una colilla de cigarro? Ya no digas una bolsa de papas fritas. 10,000 pesos. Y no se ejerce. O sea, como dice Eduardo, sí, tenemos que prohibir, exactamente. Pero ¿a dónde nos lleva tenemos excelentes leyes? Tenemos que aplicar, además, no nada más las leyes, los reglamentos, tenemos que ejecutar adecuadamente el camino de medición de impactos. Entonces, la industria tiene que trabajar fuertemente en la conciencia de esas series adicionales que tenemos que trabajar de manera muy importante. Porque la pregunta dice, ¿qué necesita tu sector para poner? Necesitamos reglas claras, un camino adecuado, insisto, de la legislación, que hablaremos de eso creo que más adelante. Decía hace un rato Antonio, como reciclador, Mariana, si yo quiero traer material de la basura reciclado, no lo puedo hacer. Porque además, ¿cómo justifico fiscalmente el vender un material que ya reciclé porque no pagué IVA en un principio? Fiscalmente es un desastre eso. Entonces necesitamos que todos nos sentemos a definir el adecuado camino para contar con reglas adecuadas, claras, alcanzables, reales, pero comprometidas. Porque, insisto, no basta con ello. Me pasé 30 segundos, mil disculpas. Está perfecto. Muchas gracias, Vladimir. Estefanía. Sí. Mira, yo creo que las empresas tienen que incorporar principios de economía circular y manejo integral basado en los análisis de ciclo de vida. Como decían, hay que hacer un rediseño y una promoción del reuso desde el momento en que se generan los productos que se ponen en el mercado. Hay que pensar en su ciclo de vida total antes de ponerlo en el mercado, ¿no? También creo que la industria tiene que colaborar para el desarrollo y implementación de tecnologías más limpias y de estructura más avanzada que apoye la separación a nivel estatal, federal y municipal. Esto tiene sus retos muy particulares justamente en coordinación y en coordinar a las 3 jurisdicciones y en coordinarnos con el gobierno, pero me parece que es labor de la industria también un poco llevar esa estafeta y exigir esta colaboración, ¿no? Ahorita la forma que se producen, usan y desechan los residuos impide que haya un beneficio económico y un planteamiento más circular, ¿no? Lo que obviamente impide obtener beneficios tanto para las empresas como para el medio ambiente, ¿no? Es tiempo de tener una nueva economía de los residuos.
que el diseño y la producción respeten también las necesidades de la reutilización, reciclaje, reuso, y que se hagan de materiales más sostenibles. Y eso es la labor de las empresas, de investigar y de innovar para lograrlo, ¿no? Y como lo hemos mencionado, también creo que es muy importante que se tengan incentivos económicos, fiscales, que las empresas logren cabildear de alguna manera, que se den estos incentivos para motivar y para que ellos puedan cumplir. Yo no tengo duda que las empresas quieren cumplir y quieren tener una responsabilidad y tienen una responsabilidad ambiental importante, pero muchas veces tienen muchas trabas y es muy difícil lograr las metas que se imponen o que se cumplen, ¿no? Entonces creo que hay que exigir también, hablamos mucho de tener más leyes y de tener compromisos y tener como que mayor claridad en la legislación y en las obligaciones de cada uno. Tenemos muchas leyes, muchas son perfectibles, pero también existen muchos acuerdos internacionales, tenemos muchos compromisos firmados, que lo que tenemos que hacer es también exigir que se cumplan, ¿no? Que se implementen, que se hagan los equipos de trabajo, que se lleven a sus últimas consecuencias de alguna manera, ¿no? Y eso siento que también nos toca a todos un poco pedir ese cumplimiento y pedir que nos den las herramientas para poder trabajar en conjunto y en coordinación. Sí, muchísimas gracias, Estefanía. Yo creo que es en gran parte lo que ha pasado en México. Tenemos muchas empresas multinacionales que han firmado acuerdos pues internacionales, ¿no? Como el Acuerdo para la Economía de los Plásticos, del MacArthur, etcétera, etcétera. Y lo importante es justamente aterrizarlo al contexto mexicano. O sea, cómo esos compromisos que se han firmado internacionales van a ser implementados en el contexto de México, ¿no? Tomando en cuenta todo este tema del reciclaje inclusivo. Para los que no sabían, invitados, pues los centros de acopio son indispensables para el reciclaje en México y Latinoamérica. O sea, sin ellos no hay reciclaje. Entonces, o sea, primero, pues hacer las cosas técnicamente reciclables, que hay infraestructura en México y además fomentar justamente el reciclaje. Y bueno, ese compromiso creo que son las empresas con las que tienen que tomar un compromiso. Muchas gracias, Estefanía. Perdón que me metí en tu respuesta. Senador Murat. Mariana, muchas gracias. Bueno, yo para contestar la pregunta, primero quiero hacer una distinción. La Fundación Ellen MacArthur hace algunos años sacó lo que se llama el Acuerdo Global para la Nueva Economía del Plástico. Este es un acuerdo internacional y se ha estado utilizando en varios países. En México, por supuesto que lo hemos utilizado, lo hemos recogido de ese acuerdo pues lo que consideramos lo más relevante y lo más interesante y lo más importante para tratar de incorporarlo en lo que es esta ley general de la que estoy hablando. En diciembre del año pasado, en México, se firmó un acuerdo. Ese acuerdo lleva otro nombre y es Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México. Y recoge algunas cuestiones de lo que está incluido en lo que dice la Fundación Ellen MacArthur, pero es importante distinguirlos porque no son lo mismo. Y creo que ese acuerdo que se firmó en diciembre no es un mal acuerdo, pero creo que faltaron algunas cosas. Algunas de las ONGs y algunos legisladores se sintieron excluidos. Se firmó un poco de manera precipitada, no hubo un consenso total. Y yo creo que en este tema en específico de plásticos va a ser muy difícil que haya un acuerdo y que haya un consenso total. ¿Por qué? Porque pues los distintos actores relevantes tienen distintos intereses, tienen distintas peticiones y va a ser muy difícil. Y no se socializó de manera adecuada. Se incorporó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y el senador Ricardo Monreal, que es el líder de la bancada de Morena, y se firmó este acuerdo. Después, la Fundación Ellen MacArthur mandó una carta pidiendo que no se
tratara de mencionar que este acuerdo era igual al acuerdo de la Fundación Ellen MacArthur. Y esto es importante decirlo porque el acuerdo de la Fundación Ellen MacArthur es más ambicioso, tiene metas más claras, y sí menciona la eliminación de los plásticos de un solo uso, lo cual no menciona este acuerdo que se firmó aquí en México. Ahora, nada más estoy haciendo esa distinción. Y quiero retomar lo que dijo el ingeniero Aldimir. Se meten dos metas. Se mete la tasa de acopio en el 2025 del PET del 70% y la tasa de acopio del 30% para todos los tipos de plásticos, y para los nuevos plásticos el 20% de material reciclado. Eso para el 2025. Y para el 2030, lo que dijo el ingeniero Aldimir, que se incorpora el 80% de la tasa de acopio para PET y 45% para todo tipo de plástico, y para nuevos plásticos el 30% de material o contenido reciclado. Y bueno, pues eso yo creo que es un avance, pero también creo que no es suficiente. Entonces, para contestar tu pregunta, yo como solución para todos los jugadores, que me voy a explayar más en la última pregunta, al final creo que son 4 puntos. Uno, se tiene que construir la infraestructura que no existe. Tiene razón también el ingeniero cuando menciona que en México tenemos la planta de reciclaje más importante de Latinoamérica, que se llama PetStar, y debemos de estar orgullosos de ello. Debemos de construir más, pero también debemos de reconocer que el reciclaje no es la única solución, y que construir más plantas de reciclaje, pues lo que va a generar también en algún momento, ahorita no, ahorita lo que tenemos que hacer es toda la producción que tenga suficiencia para reciclaje, y después no construir de más, porque si no, entonces vamos a crear un incentivo para que se creen más plásticos, ¿no? Y el segundo punto es, pues, que esto debe de ser no voluntario, sino en algunos casos debe de ser obligatorio, porque si lo dejamos a la voluntad de las personas, como somos los mexicanos, pues a veces creo que nos quedamos en un vacío de Estado de Derecho, y eso no ayuda a nadie. Y número 3, debe de contener subsidios e incentivos económicos y fiscales para los distintos actores relevantes. La autoridad debe de participar porque es el ente más grande, y como lo dije hace rato, debe de ser de manera diferenciada, porque hay empresas más grandes y empresas más pequeñas, y no necesariamente la carga debe de estar solamente en las empresas grandes, pero debemos de encontrar una manera para que las autoridades y las empresas y las ONGs entren a la solución. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Muchísimas gracias. Antonio, seguimos contigo. ¿Qué soluciones se deben de trabajar en tu sector y los demás sectores, o con los demás sectores, para llegar a estas metas de reducción de impacto por residuo plástico e impulso al reciclaje en el contexto de México? Sí, Mariana. Mira, algo que comentó Aldemir y estoy totalmente de acuerdo. Algo que nosotros como Mexider hemos estado hablando con las autoridades es la educación. Él hablaba de las R's, distintas R's, y creo que sí, la responsabilidad de toda la ciudadanía, de todo el gobernado, es la principal responsabilidad de cada uno, hacer que esto funcione. Si se siguen implementando leyes, pero realmente no las vamos a acatar, pues al final del día, pues todas las nuevas normas y las nuevas implementaciones que se hagan en cuanto a cambios del empaque, en cuanto a cambios de residuos, o sea, si no se va a dar esa educación ambientalista para la ciudadanía, pues no creo que no vamos a avanzar. En la parte de nuestro sector, algo que decía el senador Murat es muy importante. Es importante recalcar que sí, o sea, PetStar es la empresa más grande en cuanto a reciclables de PET. Qué bueno que él toma en cuenta que hay diferencias de sectores. Nosotros venimos de eslabones primarios, que es la gente que anda recolectando en la calle, la gente de casas que separa sus residuos,
y que va y que los lleva a un centro de acopio. Nosotros queremos ser incluidos en esa parte. El hecho de que seamos incluidos va de la mano de lo que decía el senador, con que realmente haya incentivos fiscales para los negocios dedicados al centro de acopio, ya que en una situación muy importante estamos pagando el 21%. Tenemos que trasladar el 5% de los materiales que nos lleva la gente que no factura, que lo tiene en su casa, que lo tiene en su oficina, que lo recolecta en la calle. Hay que trasladar un 5%. Y cuando nosotros vamos al destino final, se nos retiene un 16%. El 5% no es deducible ante el 16% que nos retienen. Se está generando un 21% en cuanto al puro acopio y traslado de materiales reciclables. Entonces, sí, los incentivos fiscales para el gremio reciclador son muy importantes, sentarlos en una mesa fiscal, los subsidios que den, porque sí son importantes, que la creación de nuevas infraestructuras para llevar a cabo el reciclaje, sí son muy importantes, pero como lo dijo el senador, va a haber empresas como Pedestar, que es defensa, que finalmente tienen el capital para poner una planta para captar y para reciclar los materiales. Hay centros de acopio que cuentan con maquinarias que venimos de generaciones de 40, 50 años, que tenemos compactadoras, que tenemos molinos para poder procesar nada más una parte del material para transformarlo en materia prima. Entonces, lo que hemos hablado con el gobierno es, ok, las implementaciones son muy buenas, pero queremos ser incluidos en esas nuevas regulaciones para el manejo de los residuos y que realmente haya unos subsidios para los pequeños empresarios para que podamos de esa manera seguir contribuyendo con el medio ambiente. Entonces, seguimos de la mano, somos una cadena muy importante. De igual manera, el gobierno tiene que hacer esas nuevas reglamentaciones en vez de hacer las prohibiciones y realmente meternos otra vez a la educación ambiental desde el nivel primaria, desde esa parte. Porque hace muchos años, o sea, se hacían las campañas de recolección de materiales reciclables en las escuelas y le enseñabas a los niños a tener una concientización de guardar, de almacenar materiales reciclables y poderlos llevar a donde los tenías que llevar, que eran los centros de acopio y después de ahí a las plantas tratadoras de materiales. Entonces, esto ya se ha perdido esa parte, desde la parte del civismo, pues entonces es como decía el ingeniero Aldimir, finalmente las leyes muchas veces están hechas para romperse, no se cumplen, se brincan, se rompen, se violan las leyes. Entonces, sí tener una parte por parte del gobierno que sea más enérgica en cuanto a los ciudadanos de cómo vamos a hacer esos manejos de residuos y que realmente se den a conocer todos los centros de acopio, que se actualicen todos los permisos para que sigamos existiendo los centros de acopio. ¿Para qué? Para que la gente conozca más de los centros de acopio, dónde es donde tiene que llevar los materiales y esa educación nosotros de la mano también la podemos llevar directamente, implementarlas a las escuelas. Entonces, esa es la parte que nosotros hemos comprometido con el gobierno de seguir haciendo esta labor de campaña de educación y responsabilidad hacia el consumidor y hacia los ciudadanos. Perfecto. Muchas gracias, muy valioso todo este insight que nos estás dando, Antonio. Bueno, con esto cerramos la segunda ronda y pasamos a la pregunta 3. Ahora bien, ¿qué necesita tu sector para poner en marcha dichas soluciones? ¿Y qué necesitas de los otros sectores? Es decir, del gobierno, de la industria del plástico, de las empresas de consumo y de la ciudadanía. Empezamos con la ingeniera Lisette. Bueno, yo quisiera decir que mucha educación al consumidor, porque creo que el consumidor tiene el poder de decidir. Escuché una frase hace mucho que decía, tú le das el dinero a quien tú le quieres dar el poder. Y realmente nosotros lo que pensamos es que como consumidor tenemos un gran poder como consumidores para poder exigir, para poder preguntar, para poder, no sé, exigir en cuanto a dónde puedo reciclar esto, qué puedo hacer con esto. A nosotros en Ecolana nos preguntan mucho
¿qué puedo hacer con este material? ¿Dónde lo puedo reciclar? ¿Es reciclable? Y a veces nosotros no tenemos las respuestas porque no podemos hacer pruebas con todos los productos que tienen, pero sí realmente pueden exigirles a las empresas y a las marcas que los ayuden a reciclar. No todos los consumidores pueden tener, digamos, el dinero para poner una planta de reciclaje, ni todos los municipios pueden tener el dinero para poner infraestructura para reciclaje, pero sí se debe de hacer una alianza entre el gobierno, las empresas y el consumidor. Entonces, desde mi punto de vista es que todos tomen acción sin excusas y que sepan cuál es la labor que pueden hacer desde su trinchera. Que no lo dejen esperando a que pase por tema del gobierno o a que pase por tema de que no, pues es que el consumidor no está educado. Es que realmente todos tenemos que hacer un cambio. A nosotros nos gusta participar con el gobierno, nos encanta participar con empresas, nos encanta participar con consumidores, con acopiadores, y creemos que lo que hacemos en Ecolana es conectar a todos los actores para realmente hacer algo, para ver el sí para el tema de los residuos. Y también tomamos en cuenta todas las R's que se tienen que hacer antes del reciclaje, pero la realidad es que la gente sigue consumiendo. Entonces, tenemos que también trabajar por lo que tenemos ahorita y también tenemos que trabajar por prevenir en futuras ocasiones. Entonces, yo la verdad es que siempre empoderamos a los consumidores a tomar decisiones, a exigir, y creo que esa es nuestra parte de la educación hacia este tema. A todas las empresas que quieran trabajar programas de reciclaje y municipios, necesitamos cada vez más para que ellos localmente puedan generar campañas de reciclaje. Entonces, todo el impulso de parte de Ecolana para estas campañas de reciclaje lo tienen ahorita, y pues creo que es y creo que el ecoetiquetado, nada más quiero terminar con eso, que realmente el ecoetiquetado va a hacer la gran diferencia para los productos. Perfecto. Muchísimas gracias, Lisette. Estefanía, ¿qué se necesita para poner a echar a andar estas soluciones? ¿Qué se necesita de cada sector? Pues mira, yo creo que necesitamos reglas claras, para lo cual, como lo comenté antes, es necesario fortalecer la legislación de residuos. Es tener una legislación que sea clara y que atienda las necesidades, un plan nacional de residuos que marque objetivos y directrices claras, que tenga metas, calendarios de cumplimientos escalonados, pero que sean cumplidos, que sean efectivamente, que se les dé seguimiento a su cumplimiento adecuado, ¿no? México, como todos los países del mundo, en su momento han tenido que analizar y hacer un análisis mucho más profundo que permite identificar las implicaciones de las medidas que se van a implementar. Siento que hay veces que hacemos o proponemos o se proponen modificaciones a la legislación sin que exista este análisis profundo de cómo se van a implementar esas medidas, ¿no? ¿Cuál es la factibilidad de cumplimiento por parte de los productores? ¿Cuál es la factibilidad de cumplimiento para la separación, para el acopio? Hay que coordinar todas estas situaciones para tener claridad en que las obligaciones que se me impongan sí las pueda yo cumplir y que no esté ante una imposibilidad de cumplir con lo que se me está exigiendo y entonces se quede como letra muerta, ¿no? En la medida, en mi opinión, en que haya un adecuado marco normativo federal, estatal, será más, yo me voy mucho a lo federal. Creo que hay que federalizar y hay que centralizar algunos de estos temas de residuos y no dejarlos únicamente en el ámbito municipal. En la medida en que haya este adecuado marco normativo federal y estatal, va a ser más factible el control y la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, tanto para implementar y tanto para identificar las necesidades de infraestructura, identificar las acciones que se requieran para tener realmente una estrategia de manejo de residuos que pretendemos tener, ¿no? Y que quisiéramos tener. Hemos platicado mucho, faltan incentivos económicos y de mercado, incentivos y beneficios fiscales.
falta infraestructura y acopio adecuado. Creo que hay que cambiar las reglas para premiar la separación, para premiar el apoyo. Es muy interesante todo lo que hemos escuchado acerca de las cantidad de trabas que tienen estas empresas que están queriéndolo hacer bien, ¿no? Que están queriendo reciclar y que están queriendo utilizar las materias primas de estos residuos. Y entonces siento que hay que cambiar estas reglas, ¿no? El sector en realidad lo que necesita, en resumen, un poco en mi opinión, son reglas muy claras, actores muy comprometidos, que le dé seguimiento a las obligaciones que se imponen y que haya certeza de que el programa que yo voy a implementar ahorita y que voy a invertir como industria, como empresa, una cierta cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo, me va a redituar porque va a ser un programa que va a ser duradero. No va a ser un programa que me van a estar modificando cada cambio de gobierno, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Aldimir, ¿qué necesita tu sector para poner en marcha dichas soluciones? ¿Y qué necesita la industria del gobierno y de las marcas de consumo y la ciudadanía para implementar estas soluciones? Más que mi sector, Mariana, hablo de los sectores. Necesitamos primero poner como punto número 1 la palabra comprometer y después la segunda que voy a ir mencionando con 4 listas. La primera es comprometerse y alinear los esfuerzos con los 17 puntos que marca la ONU como fundamentales de desarrollo sostenible. Hablamos de fin de pobreza, hablamos de salud y bienestar, hablamos de salud, de trabajo digno, de trabajo decente en el punto 8, y hay que incluir ahí a la gente que trabaja en Pepena, porque es increíble que sigamos teniendo niños trabajando en Pepena. Necesitamos trabajar en esos 17 puntos y alinear nuestros esfuerzos hacia ese camino. 2, trabajar, como decía Eduardo, nosotros 8 talleres que definimos en el Parlamento Abierto y que marcan el camino hacia la circularidad. Es insostenible seguir en esta economía lineal y tenemos que migrar a esta circularidad, pero tenemos que trabajar en los 8 talleres, no puedes dejar ninguno fuera. Entonces, comprometerse y trabajar con los 8 talleres. Después, la tercera es comprometerse y asumir, por supuesto, ese compromiso de manera tácita con las 6 R's. Yo no hablo nada más de 5, de hecho son más, pero yo puse la sexta R como responsabilidad. Tenemos que identificar que no es una R, sino tenemos que asumir las 6 R's de manera total, de manera tácita, insisto, reducir, reutilizar, rediseñar, repensar, responsabilizarse y además reciclar como parte de los elementos. Y por último, comprometerse conjuntamente con el resto de los involucrados, de las partes de ese círculo virtuoso que te mencionaba, con los 4 ejes torales que marca nuestra asociación. Porque hablaba Eduardo de Estado de Derecho. Te voy a hablar de los 4 ejes torales. El primero es seguridad. No podemos hablar de Estado de Derecho cuando en muchos lugares del país seguimos pagando derecho de piso para poder operar, donde se nos siguen buscando para pagar y extorsionarnos para poder operar. No podemos seguir pensando en cada vez que sale un transporte a entregar sus mercancías, saquemos la Torá, la Biblia y el Corán a ver cuál funciona para bendecir el camión y llegue a buen destino. Que nuestros colaboradores, yo tuve un incidente hace apenas menos de una semana, Mariana, donde antes de llegar al trabajo, una de mis colaboradoras fue abusada sexualmente. O sea, no podemos hablar de seguridad. Es un eje toral que tenemos que trabajar. Segundo eje toral, por eso quiero hablar de los 4, es hablar de energía. Tenemos energía muy poco competitiva en nuestra región y tenemos que establecer el mecanismo para tener una energía competitiva para poder competir hacia el resto del mundo. 3, tenemos que hablar, por supuesto, de ambiente. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Todos somos, a final de cuentas, ciudadanos y yo quiero para mis nietos, para mis bisnietos, un mundo no como el que estamos dejando. Y asumir esos compromisos es como lo vamos a lograr. No pensar que esto que vivimos hoy como una nueva normalidad, eso no es normal, Mariana. Tenemos que asumir nuevas realidades y podemos moldear esa realidad hacia el futuro trabajando conjuntamente. Y la última, hablar de normalización. Y sobre eso tenemos que generar normas, pero con esto te digo de que tenemos que trabajar conjuntamente en un camino adecuado de legislación. Primero tenemos que medir impactos.
Ya que medimos impactos, entonces establezcamos normalización, normativas. Ya que normalizamos, entonces regula. Y si hace falta, entonces prohíbe. No al revés. Tenemos que medir primero impactos, insisto, normalizar, regular y prohibir si hace falta. Y eso necesitamos trabajar conjuntamente, no únicamente el sector, Mariana, sino todos los sectores de manera corresponsable y comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldemir. Senador Murat, ¿nos puede compartir su punto de vista? ¿Qué necesita el sector para poner en marcha dichas soluciones y qué necesita de los otros sectores? Claro que sí. Muchas gracias, Mariana. Bueno, pues el cuerpo legislativo pues tiene que trabajar para lograr unificar en una ley general pues todas estas ideas. Y no es una tarea sencilla, si no ya estuviera hecha. Se hicieron los 8 talleres y luego se hicieron 2 talleres más cuando yo dejé el Senado y la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente. Y bueno, pues tenemos que lograrlo. Yo lo dije en la presentación, el ejemplo de Australia creo que es muy bueno. Hay mucho desorden, creo que eso no es bueno para nadie. Y tenemos que entrarle al debate. Y yo, la verdad, hoy estoy muy contento de este ejercicio que estamos haciendo. Así se hace la democracia, conversando, platicando, discutiendo y buscando ideas, construyendo. Y así es como vamos a encontrar una solución. Yo creo que esa es la tarea del cuerpo legislativo, crear una legislación para que no haya vacíos y no haya una falta de Estado de Derecho. Creo que lo dice muy bien Estefanía, las reglas deben de ser claras, pero también tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Nosotros somos un país en vías de desarrollo, no somos Alemania, no somos Inglaterra, no somos Estados Unidos y no somos Holanda. Y eso lo tenemos que tener presente. Entonces, creo que todos los actores deben de participar, empresas, pues las empresas, como lo dije, deben de participar en estudio y desarrollo, en research y development, junto con la ayuda del gobierno. Les voy a poner un ejemplo. El automóvil eléctrico que hizo Tesla, si el gobierno de Estados Unidos no le hubiera dado un crédito de $400 millones a Tesla, simplemente no existiría ese automóvil. Entonces, creo que hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad en donde podemos ver una sinergia entre gobierno y empresa que puede traer muchos beneficios. Por supuesto, como dice Antonio, los trabajadores de centros de acopio, ¿dónde van a estar? Ellos juegan un papel muy importante dentro de la formalidad y dentro de la informalidad y no los podemos dejar fuera de la solución. Los ciudadanos, pues ya lo dije, con la frase del Dalai Lama, todos podemos participar, cada quien desde su trinchera, con acciones pequeñas que se convierten en acciones colectivas. Creo que las ONGs, en la mayoría de los casos, y siempre pongo el ejemplo de los cigarros, pues crean la sociedad civil organizada grandes cambios. Antes incluso había comerciales en donde doctores te pedían o no te pedían, te recomendaban que era bueno fumar, podías fumar en los aviones y bueno, pues hizo un gran cambio social y hoy las cosas son distintas, ¿no? Y quiero dejarles 3 ejemplos, porque creo que el derecho comparado y las mejores prácticas siempre las debemos de ver y tropicalizarlas, entendiendo que somos México y no somos otro país. Por ejemplo, el acto o la ley en Alemania de economía circular, creo que es un buen ejemplo en donde las partes que desarrollan, manufacturan, procesan, tratan o venden productos deben de tener parte de la responsabilidad del producto con relación a lograr los objetivos de economía circular. Luego tenemos el ejemplo de Holanda, que existe el Green Deal. Ya termino, Mariana. Y en este acuerdo verde lo que hace es que hace que trabajen gobierno, empresas, ONGs y ciudadanos buscando
consejos de asesoría, regulación, administración, financiamiento y involucran a los distintos stakeholders o actores relevantes en donde presentan una idea y la vuelven realidad. Tenemos otro ejemplo que en Australia, de empaques, hay una ley de empaque en donde ha trabajado muy de la mano el gobierno con las empresas y con los ciudadanos. Y en México yo tuve oportunidad de presentar en mi iniciativa en crear el Instituto de Investigación e Innovación de Residuos Sólidos y Plásticos, en donde se generaría información y en donde se generaría un acercamiento entre las distintas partes. Y por supuesto, nada más quiero concluir con esto, no debemos de apostarle a la falta de Estado de Derecho y al vacío, porque si le apostamos a eso, pues vamos a salir perdiendo todos. Creo que debemos de innovar en todas las áreas y buscar entre todos las mejores soluciones. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y finalizamos con Antonio. ¿Qué necesita tu sector para poner en marcha estas soluciones y qué necesita de los otros sectores? Gracias, Mariana. Mira, creo que parte principal a la que nosotros nos hemos encontrado la problemática es el no existir en un catálogo de comercio que pueda regular estos centros de acopio que son tan indispensables aquí en la Ciudad de México y todo México para poder hacer el trabajo que nosotros llevamos haciendo desde hace muchos años. Que se reglamenten esos permisos, esos usos de suelo para que podamos estar laborando, como lo dijo Eduardo. Muchos trabajamos en total impunidad. ¿Por qué? Pues porque finalmente no nos dan la oportunidad de estar dentro de un reglamento, una normatividad. Creo que los incentivos fiscales también son muy importantes. Los subsidios y financiamientos que se puedan hacer a los centros de acopio para poder hacerlos de manera más sustentables y poder seguir desarrollando la implementación de todo este acopio. Nosotros sabemos que cada día nuestro país va innovando, se van haciendo nuevas tecnologías y no estamos abiertos, no estamos cerrados a estos grandes cambios que deban de existir. Sin embargo, queremos seguirlos haciendo, queremos seguir que el gobierno siga contando con el apoyo de todo este gremio y que podamos seguir haciendo lo que por tantos años hemos hecho, ¿no? La recolección de tantos materiales reciclables, la captación de los materiales reciclables. Sí hace falta parte de la educación que te comentaba hace un rato, que haya inversión hacia nuevas investigaciones de materiales que no han sido todavía tratados y reciclados para que podamos seguir haciendo cada vez más, que se vaya elevando este porcentaje que se tiene ahorita de recuperación de materiales reciclables y de la recuperación de todos estos materiales. Digo, creo que de la mano gobierno, empresas y trabajadores del gremio reciclador y de toda la sociedad en común, podemos llegar a ordenar toda esta parte que no hemos podido cerrar ese ciclo para poder recuperar más materiales y que no lleguen ni a los mares, ni a los tiraderos, tiraderos clandestinos, con las normatividades hacia que la gente esté tirando. Hablaba Eduardo de países. Es muy triste decir que en México no tenemos esa educación. O sea, sí, Alemania ha avanzado, Holanda ha avanzado, pero han avanzado porque también la educación de los ciudadanos de esos países son muy importante la educación con la que ellos han crecido. La educación en México se ha pues de cierta manera se ha estancado y creo que esa parte también nos ha creado esta problemática en cuanto al control de los materiales reciclables. Entonces creo que es muy importante también recalcar en esta parte, educar a la ciudadanía y responsabilizar a quien produce y a quien lo consume. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por sus aportaciones. Creo que esta ha sido verdaderamente enriquecedora.
sobre todo porque es una sesión en la que no solamente se tratan las prohibiciones y este tema radicalista de la prohibición al plástico de un solo uso, sino que más bien pues nos interesa, como mencionaba, abrir diálogo y conocer cuáles son las necesidades de cada sector para entonces poder impulsar soluciones que sean realistas, que sean adecuadas para el contexto mexicano y sin embargo que sean lo suficientemente ambiciosas. Entonces, bueno, yo creo que con todo lo que hemos platicado, me voy con lo siguiente y si por favor me quieren aportar, adelante. Al terminar las conclusiones, abriremos la sesión de preguntas y respuestas con la audiencia. Entonces, bueno, me llevo que la responsabilidad compartida es absolutamente necesaria y la responsabilidad extendida es también necesaria en ciertos casos. Necesitamos compromiso, de preferencia jurídicamente vinculante que incluya a todos los actores. Número 2, hace falta infraestructura para el reciclaje, hace falta que los productos plásticos que salen al mercado sean reciclables y la educación al consumidor y transparencia sobre los empaques que salen al mercado. 3, hace falta crear una legislación en donde no haya vacíos ni falta de Estado de Derecho. Es decir, promover y elaborar un marco normativo en coordinación con las autoridades correspondientes que incentive la creación de la infraestructura para manejar y aprovechar los plásticos a lo largo de su ciclo de vida. Y, bueno, 4, me llevo el apoyo, es necesario el apoyo al acopio de residuos a través de permisos, incentivos, campañas educativas y participativas en torno a esta actividad. Si alguien quisiera aportar algo más, adelante, es el momento, y si no, doy paso a la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, entonces paso a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Miriam Romero. ¿Hay alguna iniciativa para prohibir la producción y el uso de los tipos de plástico que no son reciclables o que no tienen un mercado nacional para su aprovechamiento? Invitados, quien quiera levantar la mano para responder esta pregunta. Primero, Mariana, no hay plásticos no reciclables, hay equivocadamente diseñados, que es diferente. Cuando tú tienes muchas capas, de repente se complica un reciclado primario básico. Además, hay que entender que el reciclado que exige la economía circular no es el reciclado tradicional, sino ya pensamos un reciclaje funcional. Es regresarlo funcionalmente a la misma curva. Eso sería lo idóneo. Entonces, por supuesto que no hay esa legislación, pero en el contexto, todos los plásticos son reciclables. Hay dos tipos de plásticos, termoplásticos y termofijos. La masa importante y todos los empaques caen en los termoplásticos. Significa que pueden ser integrados fácilmente a la cadena. Okay. Muchas gracias, Ademir. Siguiente pregunta de Jaciel Cabrera. Dentro del marco jurídico mexicano, corresponde a los municipios el manejo de los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, ningún municipio tiene incentivos por un óptimo y adecuado manejo. Entonces, ¿qué beneficios se pueden otorgar para impulsar buenas prácticas del manejo de los residuos sólidos que motiven a más municipios a crear y mantener políticas públicas a favor del medio ambiente? Adelante, Estefanía. Somos de la opinión que lo que se necesita es que estos incentivos vengan dirigidos desde el nivel federal y estatal hacia los municipios. Los municipios no van a poder generar la cantidad de incentivos que se requieren. Entonces, esto tiene que ser, hablamos otra vez de la coordinación entre las tres esferas gubernamentales, ¿no? Yo, Mariana, pues yo creo que eso se tiene que legislar. No podemos continuar esperando que los municipios, que muchos tienen carencias financieras, vayan a resolver estos problemas. Tienen que participar los gobiernos estatales, tienen que participar las distintas secretarías y bueno, por supuesto, la Secretaría de Medio Ambiente y tienen que participar las empresas. Repito, se tiene que crear toda esa infraestructura que no existe en México. Y
la otra cosa es que se tiene que poner en el centro de las políticas públicas al medio ambiente. Yo creo que estamos viviendo un momento extraordinario con todo el tema de la pandemia. Y bueno, pues es un buen ejemplo de lo que le hemos hecho al medio ambiente. Y si tú ves en los programas de los últimos 3 o 4 sexenios, pues el medio ambiente se ha dejado relegado. Ha habido algunos avances, se han empezado la transición, por ejemplo, en energías renovables, pero en este gobierno ya estamos viendo que vamos para atrás. Tenemos que empezar a crear la infraestructura, porque si no hay infraestructura, pues difícilmente vamos a poder llevar a cabo muchas de estas ideas. Eso es lo que creo. Y adicionalmente, Mariana, entender las diferencias fundamentales a nivel ley, de que no es igual residuo a basura. Eso habrá que entenderlo todos, porque basura es un desecho ya finalmente no deseado y además inservible. Y los residuos, como bien decía Eduardo en un principio, tenemos que, entre tantas cosas, además valorizarlos. Y estamos ante una oportunidad maravillosa, como otra vez indica él, para poder hacerlo. Decía el ejemplo, Antonio, de los países primer mundo, pero hace 30 años, hace apenas 30 años, Corea del Sur y México, estamos en un nivel muy similar de desarrollo. Nada más trabajaron 2 cosas, es la impunidad a la corrupción y en educación. 2 cosas se enfocaron. Y la diferencia, ¡pum!, los perdimos de vista. Hoy Corea está en el top de los países a nivel mundial. Muchas gracias, Aline. Eduardo y Estefanía. Sigue esta pregunta de Esteban García Peña. Como ahora se tiene en el artículo 24.12 del NAFTA, ¿y quién vigila el cumplimiento del acuerdo nacional? ¿Qué porcentaje de lo que recicla PetStar vuelve a ser lo mismo o se usa para lo mismo? Porque el que un envase de PET se convierte en textiles no es una gran ventaja, pues se sigue produciendo más materia prima y no se reduce la contaminación en el océano. Bueno, primero, Mariana, PetStar, que no es la segunda planta más importante de América Latina, sino del mundo, tiene más de un 95% de eficiencia de regresar funcionalmente al mismo producto. Una parte residual de ellos que no les sirve, como ciertos colores, va hacia lámina o hacia fibra, pero es menos del 5%. Eso por un lado. La otra parte de la pregunta hablaba sobre qué, Mariana, la primera parte. ¿Quién vigila el cumplimiento del acuerdo nacional? La parte es importante. Bien decía Eduardo que sobre este acuerdo nacional hay muchas deudas todavía. No es suficiente. Y sigo pensando que no es suficiente. Lo que sí creo es que es un paso en la dirección correcta. Es el primer acuerdo en la historia que tenemos industria y gobierno respecto a eso. Y es un acuerdo voluntario que, como bien dices tú, Mariana, al final de la anterior participación de todos, tenemos que llevarlo a la parte de compromisos. Pero ¿quién vigila este tipo de compromisos? Nosotros como asociación nos corresponde con los asociados vigilar el cumplimiento de esta clase de acuerdos. Y a través de una serie de programas, tenemos varios programas ejecutándose donde tenemos vigilancia y reporte de ello. Decía Eduardo que imagínate tantos más compañías recicladoras. Hoy, si pensamos que estamos en una tasa del 20%, significaría que realmente reciclamos en México, como sea y como se llame, alrededor de más o menos como 1.400.000 toneladas de las 7 millones que estamos produciendo y usando al año. O sea, sigue siendo muy poco. Falta muchísimo esfuerzo para poder cubrir lo que este mercado necesita. Nada más empaque, envase y embalaje, hablamos casi de 4 millones de toneladas al año, 3.8 para ser precisos. Y creo que el reto que tenemos es muy grande y como bien lo dices, o sea, habrá que entender que a donde no tiene que llegar es finalmente a los mares. Y pasa por una ruta de la parte urbana, de la parte de ríos, de la parte de bosques y llega al mar. Y ni tú, ni Eduardo, ni Antonio, ni Estefanía, nadie de nosotros, ninguno que está con nosotros y quien no está, quiere que pase eso.
Así que tenemos que trabajar para tratar de minimizar esos impactos. De acuerdo, muchas gracias, Aldemir. Nos pregunta Brenda Morales Márquez, ¿el impacto ambiental que generan los procesos de reciclaje son realmente equivalentes a los impactos que se ahorran por consumir nuevos productos? Creo que me corresponde a mí la respuesta, Mariana. Por supuesto que sí. O sea, si tú ves los impactos, hay muchas huellas que tenemos que medir. Hay 34 impactos que tenemos que medir en cada caso. Hay impacto eutrófico, hídrico, hay 34 impactos. Pero además, entre esos impactos tenemos que seguir la huella de carbono. Por ejemplo, y pongo un ejemplo tácito, prohibimos en México, en la Ciudad de México, la bolsa de plástico. Y nunca se ha hecho un estudio de un ACV, que es un análisis de ciclo de vida. Y en ese análisis de ciclo de vida que elaboró Cádiz, sucede que prohibimos la que menos impactos tenía en el ambiente, absurdamente, ¿no? O sea, sí creo que tenemos que reducirla y además tenemos una responsabilidad porque tú vas al súper y para aguantar 2 litros de leche tenías que darte 3 o 4 bolsas, una única no te la soportaba. No había quien regulara esa bolsa que estaban entregando en el supermercado. Entonces sí nos llenamos de una potencial basura porque es muy complicado recolectar una bolsa que no la puedes alcanzar con un poquito de viento. Entonces, los impactos se miden claramente y por supuesto que es muy importante el ahorro y la minimización de impactos cuando reciclas. Pero también aparte del reciclaje tienes que evaluar y medir el tipo de proceso que sigues. No por decir que lo regresas y ya reciclaste, no, es un proceso más que eso, es más complejo que eso. Y tenemos que incluir una medición de emisiones, emisiones al aire, emisiones al agua. O sea, estamos trabajando en eso y en la NIPAC llevamos una evaluación de sus procesos. Muchas gracias, Aldemir. Y yo creo que también es necesario, construyendo sobre lo que estás diciendo, es importante también tomar en cuenta que no podemos, como yo mencionaba en un principio, no debemos seguir produciendo de manera ilimitada con recursos limitados. ¿Esto qué quiere decir? Que el plástico se acaba, ¿no? Que no es para siempre. Entonces, sí es muy útil, sí, pero también ha sido devastador. Entonces, creo que es absolutamente necesario el encontrar una solución a este tema de los desechables y ver de qué manera pues, podemos utilizarlos por lo menos para productos de larga duración y dejar de producir, pues, a lo mejor materia virgen, ¿no? Y empezar a utilizar lo que ya tenemos, que ya está producido y que sí le podemos dar una segunda vida. Tenemos una tercera pregunta. En sus opiniones profesionales, ¿se debería impulsar empresas que fabriquen sustitutos del plástico? ¿El plástico reciclado es bueno o es redundar, específicamente en bolsas de camiseta? ¿Alguien que quiera contestar, Eduardo? Sí, pues creo que lo más importante es que comencemos a construir las empresas, sobre todo, que son las que tienen recursos y las autoridades, la búsqueda a través de innovación, a través de estudio y desarrollo de materiales más amigables con el medio ambiente. Yo creo que el que encuentre e invente ese tipo de materiales, pues le va a ir muy bien, ¿no? Y en algún momento se van a encontrar. En México tenemos, y siempre lo platico, los tamales, que son deliciosos. Y bueno, pues los tamales te los dan de esa manera y creo que es un muy buen ejemplo. Hay otras maneras de empacar, pero y también tenemos que reconocer que los plásticos nos han ayudado, no hay que dejar eso de lado. Los plásticos nos han ayudado para muchas cosas, pero hemos abusado de ellos y tenemos que cambiar esto. No podemos continuar de la misma manera hacia adelante. Hay una sobreproducción y bueno, tenemos que tener cuidado porque ahora que se le están cerrando las puertas a los combustibles fósiles, lo que se está diciendo en los pasillos y en muchos lugares
es que parte de la industria de petróleo, que ya no va a poder o sea, ya no va a poder seguir vendiendo combustibles fósiles, va a comenzar a llevar todo esto hacia la producción de plásticos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo eso es lo único que digo, pero también tenemos que reconocer que no hubiéramos podido ir a la luna si no hubiera sido por el plástico, hasta las profundidades del mar, como iniciaste la plática, Mariana, los plásticos nos han ayudado. Pero tenemos que reconocer esta era de exceso en la que estamos viviendo. Y adelante, Aldimir. Primero debemos cuidar mucho el decir que la industria tiene recursos, porque el grueso de las empresas apenas subsisten. Créanme. O sea, hay empresas que tienen evidentemente un respaldo financiero muy sólido, pero en el grueso de las empresas transformadoras y sobre todo de plásticos, créanme lo que van saliendo. Con la carga fiscal que tenemos, con la carga laboral que tenemos, con la poca competitividad energética y con el valor de materias primas, no todos tenemos sobrantes de recursos para hacer investigación. Pero tiene razón Eduardo muy claramente en que creo que hemos exagerado, simplemente hemos exagerado, hemos sobreexplotado. Y lo decías bien, Mariana. Estamos en un modelo económico que no podemos simplemente seguir continuando, porque impactamos doble. Es decir, tomamos recursos de esta naturaleza que pareciera, como dijiste, que son infinitos cuando no lo son. Primer impacto. Y segundo impacto al final, sin hablar del camino, que es otra historia, ¿eh? Al final del camino, además, los disponemos inadecuadamente los residuos como basura y tenemos un segundo impacto. Y encuentras esa cantidad de plásticos que mencionabas en los mares. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado todos en asumir, insisto, y hablo mucho de esta palabra, la responsabilidad que nos corresponde, pero todos. O sea, la sociedad tiene que entender que no puede seguir tirando la basura por la calle. La autoridad debe entender que tiene que gestionar un sistema de recolección de residuos responsable y eficiente para que, por supuesto, al final sea eficaz. Porque por más, por ejemplo, en casa, donde separamos en bolsas de basura y sigue el camión llegando y juntando todo hacia atrás y abren en automático abren todas las bolsas y empiezan a hacer su segregación y su separación. Porque solamente una parte mínima de la gente que va arriba del camión pertenece a la nómina del sector de recolección. Entonces tenemos que trabajar todos de manera muy intensa en ello. La industria, insisto, la sociedad y el gobierno. Muchas gracias, Aldimir, por esto. Y a mí me gustaría también aportar algo, regresando un poco a la pregunta que hicieron sobre los sustitutos. Yo creo que no es apostar a los sustitutos, porque ¿para qué queremos un sustituto si nos va a crear otro problema? O sea, ¿para qué queremos un sustituto de desechables, de plásticos de un solo uso, si en realidad únicamente nos va a generar otro problema? Entonces, yo creo que es más bien apostarle a la reducción, tanto en la producción como en el consumo. Y por otro lado, me gustaría también, tocando así un punto sobre lo que dijiste de la bolsita sorpresa, nosotros así le llamamos, el romper con el mito de que es que el camión de la basura lo revuelve todo. Pues el tema... Oye, te está localizando, te está tratando de localizar Isabel. Ah, bueno, es que me mandó un mensajito. Bueno, ahí coordínate con ella, sale, gracias. Aldimir, tocando bases sobre lo que acabas de mencionar, de que el camión de la basura lo revuelve todo, déjame contarte lo siguiente. El camión de la basura, del cual jamás le preguntamos su nombre y que debería de ser labor como ciudadanos preguntarle a nuestro recolector cómo se llama, suponiendo que se llama Don Juan, y ya sabemos su nombre, Don Juan no sabe quién se para y quién no. Entonces, para él es una bolsita sorpresa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la tienen que abrir. Y eso, ante los ojos del ciudadano, pareciera que pues simplemente está revolviendo todo porque le vale. Y la realidad es que no. Don Juan está abriendo la bolsa para ver qué reciclables puede sacar. Entonces, es nuestra responsabilidad como ciudadanos separar desde origen para que no pase esto y justamente cambiar la percepción que tenemos sobre el camión de la basura, sobre el recolector y sobre el manejo de residuos. Oye, Mariana, yo te hablaba de mi caso que separo y que aparte lo identifico y que además va una bolsa roja de residuos peligrosos,
porque ¿dónde llevas los residuos peligrosos? Y las bolsas yo las separo. O sea, te hablo del caso personal, de casos como el mío de gente que separamos. Ahora imagínate la gente que no separa. Gracias. Bueno, nada más una otra cuestión. Y ahorita con el tema del COVID, pues creo que son verdaderos héroes, ¿no? Están recibiendo toda la basura que se está generando por la situación de la pandemia y pues con todo el riesgo que conlleva, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión. Deben de subirle los sueldos a muchos de estos recolectores, ¿no? Porque realmente, ahora sí, literalmente, están jugando la vida cada vez que están recogiendo toda esta basura que se está generando, ¿no? Ay, a mí me gustaría aportar que ya van más de 40 muertos por COVID de nuestro servicio de limpia en la Ciudad de México. Entonces, realmente ellos están rifando todos los días y obviamente están expuestos a contagiarse. Oye, y aprovechando que están tocando el tema, tenemos una pregunta justamente sobre pepenadores y acopios. ¿Cómo están contemplando que se integren los pepenadores o los acopios informales a los programas o las soluciones que están generando para fortalecer las cadenas de las que son parte? Y yo creo que con esta pregunta ya finalizamos. A mí me gustaría, digo, yo sé que esta pregunta es para Antonio y solamente quiero aportar algo. Que realmente cuando hablamos de la nueva economía del plástico y queremos reciclar más del 70, más del 80, más del 45, más del 30%, yo siempre me pregunto de dónde lo vamos a sacar. Es decir, ¿por qué no hemos llegado a esos niveles? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a meter un porcentaje de reciclado de algo que ahorita no estamos acopiando? Y para eso necesitamos como aliados, número uno, para el acopio, a los centros de acopio y a todo el sector del reciclaje inclusivo, que tomamos en cuenta a pepenadores, a voluntarios del servicio de limpia. Se necesita trabajar de la mano con ellos para llegar a los niveles de acopio que nos estamos proponiendo, que se está proponiendo la industria para llegar ahí. Se necesita trabajar con ellos y se necesita trabajar de la mano, profesionalizándolos, porque, ok, te puedo hablar del sector, muchos del sector sí quieren profesionalizarse, sí quieren regularizarse, y tenemos que tomar en cuenta que en México muchos viven de eso. Entonces, no estamos viviendo en Francia, no estamos viviendo en Europa, estamos viviendo en México, donde los residuos generan empleos a millones de personas. Entonces, no podemos de la nada sacarlos y más bien hay que agregarlos para estos objetivos que queremos lograr de acopio para aumentar nuestras tasas de reciclaje en México. Antonio, ¿quisieras decir algo al respecto? Sí, Mariana, mira, retomando también parte del otro tema, creo que es muy algo que tú comentabas, el hecho de reemplazar productos por otro producto, pues llegamos a la conclusión y creo que estamos de acuerdo que no es la solución. Creo que ahorita cuando entró la reforma esta de la prohibición de las bolsas de plástico, se creó un caos porque donde lo decía Eduardo, donde ibas y te daban tus tamales o tus tacos en bolsas, finalmente te los empezaron a dar en otro tipo de materiales que no tenían nada que ver con una cuestión de responsabilidad para esos materiales. Al final de cuentas, estaba creando más basura. Lo que comentaba Aldemir es esa parte de no dejar de lado que va a seguir existiendo productos que son basura, que son desechos orgánicos o desechos que no se reciclan o que no se recuperan y que finalmente tienen como destino los rellenos sanitarios donde se deposita lo que finalmente es basura. Parte de esto, hay productos que, como decías, los voluntariados que están en los camiones, que hacen una excelente labor, carecen de un sueldo, carecen de una seguridad social, carecen de apoyos para vivienda. Entonces, creo que eso es muy importante también tomarlos en cuenta y tomar en cuenta toda la cadena y todos los eslabones de esta recuperación de materiales y de acopio de materiales, porque precisamente son los que están haciendo la función de limpiar gran parte de la ciudad.
lo que sea a la hora de tirar tu bolsa de basura, y creo que esa implementación es muy sana, que la educación, volvemos a tomar otra vez la educación que se dé para las familias mexicanas, para las familias en México, de que hagan la separación y que ellos sepan, en cuanto ya se les dé una educación, y lo que decía Lisette, en el reetiquetado que diga, este producto es 100% reciclable, que ellos sepan que cuentan con centros de acopio o que cuentan con una persona que recorre las calles, que recorre las casas y que va recolectando todos estos materiales para llevarlos a los centros de acopio, y los centros de acopio a su vez trasladarlos a las empresas de destino final para la recuperación y la transformación en materia de estos materiales. Entonces creo que es muy importante volver a tomar conciencia sobre la importancia que tienen tanto los voluntariados como las personas de cada eslabón para que esto se siga haciendo de forma global, y que desde las casas, no nada más nosotros que nos dedicamos a esto del reciclaje, no nada más es nosotros que conocemos del valor que tiene, porque aparte de todo, de que no sea un desecho basura, es algo que te genera un ingreso. Entonces, que no lo vean como una basura, sino que vean como una recuperación de un ingreso que puede entrar a las familias, a los hogares, para que de esta manera ellos, con ese incentivo que es tener que separar, tener que dividir los diferentes materiales, con los reetiquetados que se comentan, que se puede implementar, pues haríamos esa gran labor también para concientizar a la gente que hay materiales que le pueden dar un valor y que lo pueden llevar a ciertos lugares. Que el gobierno distribuya, haga un catálogo donde existen, por cada alcaldía, por cada municipio, donde existen estos centros de acopio. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por esta valiosa aportación. Creo que, Aldemir, ¿quisieras decir algo? Simplemente es que la pregunta que hacías, Mariana, de cómo incluir socialmente al sector de la pepena, tocas un tema, y Eduardo no me dejará mentir, y mucho menos Antonio, muy caliente, porque es una cuestión de cotos de poder impresionante. Es una cuestión de corrupción impresionante. Es una cuestión de explotación impresionante. Y algo tenemos que hacer, y diría Eduardo, tenemos que legislar, ¿no?, al respecto. Creo que se tiene que hacer, porque, insisto, el punto 8 de los puntos que marca la ONU como elementos fundamentales para el desarrollo sostenible marca trabajo digno, que va acompañado siempre de un crecimiento económico, un trabajo decente. Y de veras si alguien ha tenido oportunidad de ir a tiraderos de basura, inclusive los clandestinos que tenemos muchos, Mariana, es de veras denigrante ver cómo trabajan gentes de todas las edades, gentes de 6 años, de 10, de 20, de 60, de 70 años. Y en ningún momento lo puedes llamar a eso que ves trabajo digno. Así que tenemos un reto ahí social importante que a todos nos corresponde. Por supuesto, insisto, diría Eduardo muy puntualmente, tenemos que legislar al respecto. Muchas gracias, Aldemir. Creo que, Liz, ¿tú quieres aportar en esta pregunta? Sí, claramente no todas las personas tienen la misma oportunidad, y estoy totalmente de acuerdo. Claro que he ido a ver pepenadores en tiraderos, y realmente como ellos están viviendo es realmente muy triste, pero entonces la pregunta es, ¿los dejamos sin empleos? Tal vez es una discusión que no vamos a llegar a ningún lado, pero realmente se tienen que poner las reglas de cómo ellos, cómo los podemos ayudar, cómo podemos integrarlos a la cadena, cómo se debe legislar, pero no pensar que ellos no deben de estar dentro de la cadena y ser parte fundamental del acopio. Si bien, como le decimos, los voluntarios de servicio de limpia ni siquiera tienen sueldo. Entonces, empezar por ahí, de quiénes son los actores más importantes, y cómo poderlos ayudar desde la parte del gobierno y hasta de las mismas empresas. Entonces, yo digo que son fundamentales y que hay que ver por ellos, hay que ayudarlos a tener unas mejores condiciones de vida. Muchas gracias, Liz. Otra cosa que quisiera agregar, Aldemir es mi profesor en el INPI, y quisiera aclarar un tema.
los productos, los plásticos, sí digamos que todos los plásticos son reciclables y están diseñados para reciclar, pero no todos se pueden reciclar en un contexto en México. Entonces, ese es lo que hay que aclarar, que sí realmente todos los plásticos pueden estar diseñados para ser reciclados, pero otra es muy diferente si son reciclados en México. Entonces, también hay que tomar el tema del acopio, que es algo súper importante para reciclar, porque sin acopio no hay reciclaje. Entonces, solo quería aclarar como esa parte. Muchas gracias, Lisette. Excelente. Y pues bueno, muchas gracias. Creo que cierro la sesión de preguntas porque se nos está alargando el tiempo y me gustaría nada más hacer una excepción porque veo a una persona que bueno, le tenemos mucho respeto y mucho cariño y que lleva su manita levantada desde hace un rato. Es la doctora Cristina Cortinas y me gustaría preguntarle si quiere contribuir o si quiera decir algo. Le abrimos el micrófono para que pueda hacerlo. Sí, ante todo quiero felicitarles. Ha sido una excelente reunión y muestra de ello es el chat. Han tenido ustedes múltiples participaciones. Yo quiero sumarme a cualquier esfuerzo para trabajar juntos en la construcción de una nueva realidad, en la que, como ustedes dicen, haya más justicia para todos, en donde podamos justamente crear empleos, fuentes de ingresos en estas actividades que evitan que los residuos se eliminen como basura cuando en realidad son recursos. Entonces, nada más quería preguntarle al senador Murat y al Aldamir Torres, si están de acuerdo conmigo que desde 2013 tenemos en México una norma oficial mexicana, la 161, sobre planes de manejo de residuos de manejo especial, en donde establece la obligación de productores, importadores, distribuidores, comercializadores de los residuos sujetos a plan de manejo en esa norma, que incluyen las bolsas de plástico y los envases y embalajes de los diferentes plásticos, y que en realidad, aunque la norma es obligatoria, deja en libertad de hacer esos planes de manejo de la manera más innovadora, creativa, económica, rápida, fácil, pero además se pueden hacer colectivamente. Los podemos hacer entre todos, podemos apoyarnos unos a otros, porque pueden hacerse con la participación, evidentemente, de quienes son los responsables de cumplir con esa norma, pero también con la participación de instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil e inclusive de los 3 órdenes de gobierno. Entonces yo les invito de favor a que conozcamos todos bien nuestra legislación. Es imperfecta, estoy de acuerdo, pero nadie dice que no pudo haberse perfeccionado desde que se implantó. Para eso debimos haber hecho un ejercicio continuo de aprendizaje, de cómo poderla mejorar. Entonces, si la vamos a mejorar, que sea de manera progresiva y no regresiva. Y entonces les vuelvo a decir, mi afán es de apoyarles a todos, cuenten conmigo y ojalá que pueda haber un seguimiento de este tipo de reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Es un placer tenerla aquí y gracias por su aportación. Y pues bueno, cualquier otra pregunta que puedan llegar a tener, por favor escríbanos a mexico@plasticoceans.org. Y pues bueno, sin más, doy por terminada esta sesión a las 7 de la noche, este miércoles 22 de julio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Emir, muchas gracias Estefanía, muchas gracias Antonio, Lisette, Eduardo, a todos los que asistieron. Creo que fue una sesión súper enriquecedora y ojalá podamos tener más sesiones y pues bueno, que tengan bonito día, bonito resto de la semana. Gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias. Bye bye.